Buenas noches. Voy a empezar con la ponencia de micosis. Todo lo que son las micosis. Si visualiza la pantalla. Ya. En este caso, es un tema extenso, pero solamente voy a mencionar aquellas micosis que hemos visto en clase con el doctor. Y antes de empezar a hablar de todas las micosis, sí se me escucha, ¿no? ¿Sí se me escucha? ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Ya. Antes de hablar de todas las micosis, un poquito hablar de hongos, pero ya será una clase de ello, pero solamente lo básico para poder entender la clase es de que lo más importante en un hongo es reconocer celular y su membrana celular. Es importante su membrana celular, ¿por qué? Porque aunque no vamos a ver a profundidad antifúngicos, sí les va a servir en ayuda cuando lean, por ejemplo, el Murray, cuando vean qué se le da a un paciente, itraconazol, anfotericina B, para que puedan entender qué es lo que hacen esos antifúngicos de forma general. En la membrana celular del hongo vamos a ver un esterol, que es el ergosterol, principalmente. Entonces hay medicamentos, como es el caso de los azoles, se va a ver mucho cuando lean, itraconazol principalmente. Ese azol es inhibir la síntesis de ergosterol para que este hongo obviamente no siga viviendo, porque ya no va a poder seguir sintetizando ergosterol y por ende su membrana celular ya no la va a tener. Y lo hace inhibiendo esta enzima de acá, que es la alfa-14 esterol dimetilasa, que lo que va a hacer es transformar la nosterol a ergosterol. Eso es lo que hacen principalmente los azoles. Lo más importante de su membrana celular es el ergosterol. De su pared celular sí vamos a ver un poco más de estructuras. La quitina, por ejemplo, canos, okay, que es la diana, por así decirlo, en el caso de las equinocándinas, que es otro tipo de antifúngico. Pero hay otros medicamentos como los polienos. Un principal polieno es la anfotericina B. ¿Okay? Lo que hace la anfotericina B es desestabilizar justamente la membrana celular, pero no inhibiendo la síntesis de ergosterol, sino formando poros, para que justamente ahí salgan los iones y pues que este hongo haga lisis osmótica. Solamente hay que entender esto principal en su estructura del hongo. Otra cosa a mencionar es de que los hongos pueden presentarse de distintas formas. La principal forma de hongos patógenos que afectan al ser humano es en forma de levadura y de moho. La levadura, comúnmente las estructuras fúngicas que vamos a visualizar en el microscopio en el caso de una levadura, es que como estas se van a dividir por gemación, van a salir estas yemas, ¿no? Estos brotes de la célula levaduriforme a lo que vamos a denominar blastoconidios. Entonces solamente quiero que entiendan que los blastoconidios nacen por la gemación justamente de esta levadura. También forman otras estructuras como las pseudohifas, que las hifas como tal, las hifas verdaderas son filamentos, como pueden ver acá. Hay distintos tipos de hifas, no vamos a extendernos mucho, sino que quiero que entiendan que las hifas son un filamento, que comúnmente las poseen los moho. Entonces, una pseudohifa es cuando una levadura empieza a formar estas pequeñas células levaduriformes que al empezar a acoplarse, ¿no? Forman como un estilo de filamento, pero no es una hifa verdadera, sino que se le denomina pseudohifa. Y las hifas verdaderas pues son filamentos nada más. Puede haber una hifa tabicada cuando veamos como una línea en medio que los separa, puede ser cenocítica, cuando es hueca y multinucleada, etcétera y más. Otra estructura importante aquí a mencionar en los moho son los artroconidios, que nacen por la fragmentación de esta hifa. Y los conidios clásicos también, que son esporas asexuales. Cuando escuchen la palabra conidio es nada más que una espora asexual. Esta espora sexual que son los conidios no tienen cubierta, porque hay otro tipo de esporas asexuales que están en una cubierta. Por ejemplo, si yo les digo esporangioesporas, es porque están en un esporangio, están en una cubierta. Pero los conidios son esporas asexuales que no tienen cubierta y lo vamos a ver como puntitos. Por ejemplo, este es Aspergillus, ¿ok? Entonces, estos puntitos de acá son en este caso los conidios. Entonces solamente quiero que entiendan que cuando veamos en un microscopio una yema, por así decirlo, una levadura, pues posiblemente sea un blastoconidio, que podemos ver pseudohifas, hifas, artroconidios y los conidios clásicos. Eso es lo más importante en modo de introducción. Ahora sí, hablar de los distintos tipos de micosis, empezando con el hecho de que en el Murray lo divide en micosis superficiales y cutáneas, subcutáneas y profundas.
Las micosis superficiales y cutáneas lo que van a hacer es, bueno, su mismo nombre lo dice, en la superficie de la piel. En la epidermis se van a quedar. Pero no solamente afectan a la piel, sino afectan anexos cutáneos, como es en el caso de pelo, uñas. Las micosis subcutáneas, pues su mismo nombre lo dice, tejido subcutáneo. Pero quiero que entiendan que no solamente va a afectar tejido subcutáneo. Vamos, a medida que veamos los distintos tipos de hongos, vamos a ver que puede llegar a afectar hueso, puede llegar a afectar vasos linfáticos, etcétera. Pero quiero que entiendan que una micosis subcutánea jamás va a afectar un órgano interno como los pulmones, como el vaso, como el hígado, no. Eso es imposible. Una micosis subcutánea sí puede llegar más profundo, pero de donde ha ingresado el hongo. Siempre las micosis superficiales y subcutáneas son lesiones localizadas, a diferencia de las micosis profundas o sistémicas, que en este caso más que todo afectan al pulmón. ¿Por qué? Porque su principal vía de ingreso de este hongo es cuando tú inhalas sus esporas, ¿ok? Cuando tú inhalas sus esporas, ingresan, pues en este caso, por vía respiratoria, no a los pulmones, y después pueden llegar a diseminarse por vía sanguínea, ¿no? Diseminación hematógena a otros órganos. Y en el caso de micosis superficiales y subcutáneas, el principal medio que ingresan es, más que todas las subcutáneas, vamos a ver, es por traumatismo. ¿A qué me refiero? Que una persona, pues, ¿no? Imagina, soy un jardinero que estoy haciendo y me pincho con una espina. Entonces, esta va a ser la puerta de entrada, o vía dérmica. Van a aprovechar esta herida que tengo el hongo para ingresar y empezar a infectar. Eso es lo que principalmente pasa en el caso de micosis subcutáneas, mientras que cuando son micosis profundas es por vía respiratoria, inhalación de conidios principalmente. Ahora bien, cuando son micosis superficiales, obviamente quiero tomar la muestra, lo voy a tomar de la piel y los anexos. ¿Y cómo lo tomo? En la zona de la lesión jamás voy a poner tratamiento antifúngico porque necesito visualizar al hongo y no voy a limpiar la zona. Cuando es de piel se hace raspado, cuando es el caso de cuero cabelludo vamos a ver, por ejemplo, que más que todos los hongos provocan una zona de alopecia. Vamos a tener que quitar los pelos del centro de la zona de alopecia y después ya producir el raspado, ¿no? De los bordes. Y cuando es la uña, la zona más activa de la lesión suele ser la zona subungual, la zona más proximal a la uña. Y cuando se hace muestra de exudado de mucosas y úlcera, como es en el caso de micosis subcutánea, se hace con un hisopo estéril y se pone en el principal medio de cultivo de los hongos. ¿Cuál es el principal medio de cultivo de hongos? Agar saborado. Ese es el principal medio de cultivo de los hongos. Y podemos visualizar con microscopía directa, por ejemplo, con KOH. El KOH simplemente te sirve para ver si en la muestra que tienes ¿hay hongo o no hay hongo? Nada más que eso. ¿Por qué? Porque va a disolver la queratina de las otras células de donde se ha sacado la muestra para ver si hay hongo en esa muestra, sí o no, nada más. El azul del lactofenol sí que nos permite visualizar ya estructuras fúngicas, que son las que les mencioné anteriormente, que estructuras vemos en un hongo. Y la tinta china es principal para levaduras encapsuladas. ¿Por qué? Porque lo que hace la tinta china es no teñir, en este caso, la cápsula de la levadura, entonces lo deja como un halo, que vamos a verlo, bueno, después. ¿Okay? Eso es lo principal. Ahora sí empecemos a hablar de las micosis superficiales en primer lugar. En este caso tenemos primero la malacesia furfur, que va a provocar la tiriasis versicolor. ¿Qué tipo de lesiones hace? Vamos a ver acá que son lesiones hipopigmentadas o hiperpigmentadas, obviamente dependiendo, ¿no? de la tez de la persona. Y van a ser estas lesiones maculares, es decir, manchas aquí, donde se va a ver así. Mayormente puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero mayormente pues en parte alta del torso, brazos, tórax, hombros, cara y cuello. ¿Y cómo se ve morfológicamente este hongo? Vamos a ver hifas cortas, ¿okay? Que son las que se señalan acá. Creo que puedo... Ya, sí, ahí, ya. Hifas cortas, aparte de las hifas cortas vamos a ver células levaduriformes y por eso se le dice que tienen forma de espagueti con albóndigas, porque vamos a ver estas hifas cortas con estas células levaduriformes ovaladas y muy importante lo que es, aquí no se visualiza, pero a veces tiene el collarete, que es como que una yema que le sale y lo que le denominan el collarete. Este hongo le gustan los lípidos, es por eso que si le pones en un medio donde hay fuente de ácidos grasos, como un medio con aceite de oliva, va a formar colonias pequeñas levaduriformes de color crema a tostado. Bueno, eso de incubación, temperatura, ustedes ya pueden leerlo, pero lo más importante es saber eso, cómo se visualiza morfológicamente. La Ortaea wernicke va a producir la tiña negra, y la tiña negra, como se ve acá, más que todo es una lesión solitaria
¿En dónde principalmente? En palmas y plantas, ¿ok? Ahí es donde vamos a ver esta lesión. Y cómo se ve morfológicamente son hifas de matiasis. ¿Qué significa que sea un hongo de matiasio? Es decir, que tiene color, tiene melanina en su pared celular. Es por eso que en esta imagen de acá podemos verlo con el color en este caso. Vamos a ver células alargadas en gemación, que son estas de acá y estas de acá. Y vamos a ver un montón de artroconidios y hifas tabicadas. Se ve, bueno, como una línea, ¿no? Que hablaba de las hifas tabicadas. Y cuando se trata de Trichosporum, que va a dar lo que es la piedra blanca, y la piedra aorta y la piedra negra. Los dos hacen lo mismo, que es infectar el tallo del cabello. Van a infectar el tallo. Principalmente cuero cabelludo y también pelo de, bueno, vello púbico y axilas. Por ejemplo, el Trichosporum, hay ciertas especies que tienen más preferencia por el vello púbico, como es el caso del Lincoln, o con el cuero cabelludo, como es el caso del ovoides. ¿Y qué vamos a visualizar morfológicamente? Podemos ver hifas verdaderas, vamos a ver estos blastoconidios, que les digo aquí, y los artroconidios. Y cuando se les hace cultivo, vamos a ver colonias arrugadas, secas, de color crema. Y por último tenemos lo que es la piedra negra, que bueno, hace lo mismo que la piedra blanca, infectar el tallo del cabello, y es un hongo micelial pigmentado. Acá se va a reproducir a través de ascosporas. Estas ascosporas, estas esporas van a estar dentro del asca. 8 ascosporas dentro de un asca. Y eso es principal en micosis superficiales, las que hemos visto más que todo en la parte práctica. En parte teórica no nos hemos extendido mucho en micosis superficiales, pero sí en las cutáneas, que es lo que viene a continuación. Las micosis cutáneas pueden ser provocadas por hongos dermatofitos o no dermatofitos. Es decir, hay otros hongos que también pueden provocar infecciones cutáneas, pero los principales son los dermatofitos. ¿Y qué especies hay? El Trichophyton, el Epidermophyton y el Microsporum. Ahora bien, estos hongos van a tener cierta afinidad. Es decir, puede ser que tengan más afinidad por el tejido humano, por los animales o por el suelo. Que tengan cierta afinidad por el suelo o por ciertos animales o por el ser humano no significa que aquellos que tengan afinidad por animales o suelo no puedan infectar a los seres humanos. No, sí pueden llegar a infectar a los seres humanos, pero es más común los antropofílicos, como es en el caso del Trichophyton rubrum. Hay un montón de especies de hongos dermatofitos, pero el que más importante tienen que quedarse es el Trichophyton rubrum, porque es el más común, es el que causa entre el 80 a 90% de infecciones cutáneas producidas por hongos, es el Trichophyton rubrum. En el caso del zoofílico, el más representativo es el Microsporum canis, el geofílico, el Microsporum gipsium, pero que sí no se tienen que olvidar es del Trichophyton rubrum. Ahora bien, ¿cómo es que invaden? El dermatofito es como, véanlo como un bicho que quiere queratina, por eso se dice que es queratinófilo. Va a querer queratina, es por eso que va a invadir a la piel, a su estrato córneo, porque ahí van a encontrar más queratina. Y no solamente desean queratina, sino que también van a empezar a destruirla, ¿no? A comer la queratina, por eso también son queratinolíticos. ¿Y cuál es la lesión típica que producen los dermatofitos? Las infecciones producidas por dermatofitos son lo que comúnmente conocemos como tiñas y se clasifican, pues depende, ¿no? En qué lugar es la lesión. ¿Qué tipo de lesión producen? Es la de acá. Van a producir una lesión concéntrica, es decir, un circulito donde va a haber un anillo de descamación inflamatoria. ¿Por qué pasa esto? Porque a diferencia de las micosis superficiales, donde no existe como tal una respuesta inmune, en las micosis cutáneas sí hay una respuesta inmune. Entonces, imagínense que el hongo ingresa acá y va a empezar a extenderse o expandirse, ¿no? Del centro hacia afuera. Y en el centro, pues, va a empezar a haber una respuesta inmunitaria. Entonces, va a empezar como que a curarse el centro de la lesión, mientras que los bordes, por eso se produce como un anillo, va a seguir siendo afectado por este hongo, es por eso que va a empezar a descamarse y va a empezar a haber inflamación. ¿Por qué? Porque recién las células inmunes están empezando a encargarse de los bordes de esta lesión. Entonces, esto es muy típico. Por eso es importante que no se suprima la respuesta inmune cuando hay un paciente que tenga este modelo de lesión, porque si tú le das, por ejemplo, corticoides, que lo que va a hacer es suprimir la respuesta inmune, esta lesión ya no va a ser la característica, entonces va a volverse universal, es decir, ya no va a tener este modelo y va a ser más difícil el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico no solamente cultivo y visualizar el hongo, sino que también hay que relacionarlo mucho con la clínica que tiene el paciente. Y a la tiña de las uñas, por ejemplo, es a lo que comúnmente llamamos onicomicosis. También
más común lo causa el Trichophyton rubrum. Y en la tiña del cuero cabelludo, el más común es el Trichophyton tonsuram junto al Microsporum canis. ¿Cómo visualizamos? El género Trichophyton, vamos a ver más que todo microconidios, que son, en este caso, lo que se visualiza acá. Los puntitos de acá, esos son los microconidios, que se ven mayormente en Trichophyton. Y en el Microsporum vamos a ver macroconidios, son estos de acá. Esto es muy característico, esta forma de Microsporum canis, son macroconidios multicelulares. Vamos a ver. Y estos de acá son Trichophyton. En este caso es Trichophyton rubrum, que vemos los puntitos de acá, que son los microconidios, y a veces, escasamente, pueden aparecer macroconidios, que es en forma, dicen, de puro, de cigarro, dice el Murray, de puro cigarro, ¿no? Este de Trichophyton mentagrophytis, que también vemos acá un montón de microconidios, que son los puntitos, y ocasionalmente macroconidios en forma de cigarro o de lápiz. Bueno, eso es lo más importante, saber de micosis cutáneas. Ahora pasemos a las subcutáneas. Micosis subcutáneas hay, vamos a mencionar 5, las más importantes, empezando con la esporotricosis, que es producida por Sporotrichenki. La esporotricosis, o sea, el Sporotrichenki, no solo produce infección subcutánea, puede producir bastante, una infección hasta incluso diseminada. Pero obviamente, como estamos tratando micosis subcutánea, nos vamos a centrar en la forma linfocutánea de la esporotricosis, que además es la más común. ¿Qué es lo que sucede acá? Hay un concepto que tengo que explicar antes, que se trata de hongos dimórficos. ¿Qué pasa? Que les mencioné que el hongo puede ser levadura o moho. Así de simple. Pero hay ciertos hongos que en ciertas condiciones puede tener forma de levadura, cambias las condiciones y entran a su fase de moho. En este caso se habla de dimorfismo térmico porque las condiciones dependen de la temperatura. Estos hongos, como es el caso de los Sporotrichenki, a 37 grados centígrados se comportan como levaduras, es decir, dentro del cuerpo, porque ¿en qué hábitat encuentran 37 grados centígrados? En el ser humano. Entonces, dentro del cuerpo se transforman en levaduras y en el temperatura ambiente son mohos. Entonces, esto es lo que se trata de dimorfismo térmico. Acá están el tipo de ejemplos de qué hongos son dimórficos. Y el Sporotrichenki es importante mencionarlo, porque tanto el Blastomyces, Dermatitis, el Coccidioides, el Histoplasma y el Paracoccidioides son hongos dimórficos, pero que causan infecciones profundas. El Sporotrichenki es el único acá que causa aparte una infección subcutánea. Y también resalté acá también el Coccidioides imitis y Posadaceae. ¿Por qué? Porque como tal, dentro del cuerpo no está como levadura, sino que está como una esférula, es decir, que libera endosporas. Es el único. Los demás sí están como levadura dentro del cuerpo. Ahora bien, el Sporotrichenki es dimorfo y también es saprofito, es decir, les encanta la materia orgánica en descomposición, principalmente la vegetación en descomposición. Y esto, saberlo, cada vez que vean un hongo que es saprofito es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay ciertas personas que están más expuestas, ya sea por ocupación, etcétera, por ciertos factores, a esto, a materia orgánica en descomposición, a vegetación en descomposición. Entonces, casi que la esporotricosis se trata como una enfermedad ocupacional, porque hay personas que están más expuestos, los jardineros, etcétera, agricultores, que se menciona acá. Entonces, esto es importante porque la mayoría de micosis subcutáneas son saprofitos. También algunas micosis profundas, algunos hongos también son saprofitos. Entonces es importante saber este dato. ¿Y cómo es la epidemiología? ¿Cómo es que ingresa el hongo? El hongo ya les expliqué, es por trauma, te haces una herida, ahí aprovecha el hongo en ingresar. Y cuando se trata de la forma, por ejemplo, diseminada o pulmonar, es por vía respiratoria. Pero nos estamos enfocando en la forma linfocutánea, que es por una herida en la piel y ingresa por vía dérmica. Es importante también que se le llama enfermedad del jardinero de rosas, por lo que ya le expliqué, por la parte ocupacional, que estas personas están más expuestas a vegetación en descomposición, que es donde le gusta estar al hongo. ¿Qué lesiones produce? Acá es interesante el tipo de lesión porque también es típica en esporotricosis. Produce una lesión inicial, ¿okay?, en una parte del cuerpo, un nódulo, y esta empieza a producirse una cadena lineal. ¿Por qué? Porque empiezan a seguir la forma de la trayectoria del drenaje linfático.
Entonces, cuando veamos una persona que ha empezado un nódulo solitario y después ha empezado a ascender un montón de nódulos con las mismas características, es muy típico de esporotricosis. Eso hay que saberlo. Pero también hay otra forma de esporotricosis que no tiene este modelo de lesión típica, que es una cadena lineal de nódulos subcutáneos, sino un nódulo solito. Y a eso es a lo que denominamos esporotricosis fija. Entonces, cuando escuchen el concepto de esporotricosis fija, se refiere a una esporotricosis subcutánea donde hay una sola lesión y no se presenta este tipo de cadena lineal de nódulos, que es típico de la esporotricosis. Solamente con ver la lesión no se puede diagnosticar, eso también hay que mencionar. Es necesario ver el hongo. ¿A través de qué? De cultivo. El gol estándar para la esporotricosis es el cultivo del pus infectado. Bueno, del pus o del tejido infectado. Y también tener en cuenta que es un hongo dimorfo. Si lo hago a temperatura ambiente, lo voy a ver, en este caso, en su forma micelial, ¿no? Como moho. Y voy a ver lo que es típico, los conidios en roseta, que son estos de acá, que se ven como si fuera una flor, ¿no? Por así decirlo, que se le denominan los conidios en roseta. Voy a ver también hifas largas y en su forma levaduriforme, que es a 37 grados centígrados. Vamos a ver acá levaduras en forma de cigarro. A ver si se visualiza acá. Estas son las levaduras en forma de cigarro, a 37 grados centígrados, si se realiza el cultivo. Y el tratamiento acá no es darle un antifúngico. Esto es importante. En la esporotricosis el principal tratamiento no es darle un antifúngico a la persona, sino estimular la respuesta inmune a través de una solución saturada de yoduro de potasio. Ahora sí, algo más a mencionar es en el Murray, de que se habla de que histopatológicamente algo importante de la esporotricosis es que se ve este fenómeno de esplendorijo Epley o cuerpo de asteroide. ¿Qué pasa? Aquí, este puntito aquí es la levadura, ¿ok? Porque dentro del cuerpo está como levadura. Entonces empieza a verse, por así decirlo, estructuras eosinofílicas, ¿no? Restos eosinofílicos alrededor de esta levadura. Y eso es a lo que denominamos el cuerpo asteroide, que podemos verlo en tejidos infectados. Bueno, eso es lo principal de la esporotricosis. Luego, vamos con la cromomicosis o cromoblastomicosis. Aquí sí es importante mencionar que también es un hongo de Matiacio, que ya expliqué. Un hongo de Matiacio es el que tiene melanina en su pared celular, es un hongo pigmentado. También es saprofito, entonces vamos a entender cómo es que ingresa, ¿no?, el hongo por vía dérmica. Y hay acá, a diferencia de la esporotricosis linfocutánea, que tiene un solo agente etiológico, la cromomicosis tiene bastantes. Se mencionan aquí. ¿Y cuáles las manifestaciones clínicas que vamos a visualizar? Vamos a empezar a ver pápulas verrugosas y después va a empezar a progresar la lesión de dos formas. Puede progresar como grandes masas, aquí se visualiza, en la zona de la región afectada, y lo más típico es esto de acá, lo principal, que son placas escamosas. En la cromomicosis se ven placas escamosas, es cardinal, o sea, no exclusivo, pero sí nos puede guiar mucho ver las placas escamosas de la lesión para sospechar de cromomicosis. Y el diagnóstico se hace a través de visualización del tejido infectado y vamos a ver algo que se llama células muriformes, también células fumagoides, cuerpos escleróticos o cuerpos de Medlar, que son aquí, ¿okay? Una estructura fúngica donde vemos un tabique interno y como es un hongo de Matiacio lo vamos a ver pigmentado, en este caso de marrón, que se parece, ¿no?, a lo que es un grano de café. Eso es lo que podemos visualizar en la cromomicosis. Y después vamos con la lobomicosis, que tiene bastantes nombres. También se le llama blastomicosis queloidea, lacosiosis o enfermedad de Jorge Lobo. El agente etiológico que es uno es el Loboa loboi. Antes se le conocía como Loboa loboi, actualmente se le conoce como Lacasia loboi, que lo más importante aquí, esa es una enfermedad rara, pero es muy común en Latinoamérica. Eso es lo importante, es endémica acá, en Latinoamérica. ¿Y qué pasa? Mayormente en personas que están en contacto frecuente con el agua, porque aquí es donde suele estar el hongo, en agua contaminada. También es por vía dérmica, por trauma, ¿no? Una herida, ingresa el hongo cuando tienes contacto con esta agua. Y por eso es más común en personas que son pescadores, ¿no? Y vemos acá qué lesiones causa. Causa lesiones tipo queloidea, que es lo que visualizamos aquí en la oreja de la persona.
Lo más importante será en este caso de la ovomicosis es saber su morfología. Tiene esta morfología acá que se denomina levadura en forma de limón, porque tiene como estas yemas que le brotan acá, que le dan este aspecto. Entonces, son uniformes formando una cadena, por así decirlo, estos limoncitos. Eso es lo más importante. ¿Cuál es su forma en el diagnóstico? Y también tienen doble pared, doble contorno, como se puede visualizar acá. Siguiendo, vamos con lo que es otra micosis subcutánea, el micetoma. Pie de madura o maduromicosis. El micetoma es importante mencionar que puede ser un micetoma verdadero, que es producido exclusivamente por hongos, o lo que denominamos eumicetoma, ¿no? Que es verdadero. Y después están los actinomicetomas. Los actinomicetomas no son producidos por hongos, sino son producidos por bacterias filamentosas. Entonces tenemos estos dos agentes etiológicos. Bien puede ser un hongo como tal, en este caso se llama eumicetoma, o puede ser una bacteria. Cuando se trata de una bacteria es un actinomicetoma. ¿Y qué pasa? Y bueno, ingresa también por vía dérmica, trauma. ¿Qué es lo que sucede aquí? Produce esta triada típica, donde vamos a ver tumoración, ¿okay? Tumoración, aparte de eso, una fístula. ¿Por qué se produce la fístula? La fístula es que el hongo empieza a ingresar, ¿no? Ingresa, se va profundo y puede llegar a afectar hueso, puede llegar a afectar tendones, vasos linfáticos, etcétera, pero al mismo tiempo va a empezar a producir como un conducto desde donde está ingresando porque quiere salir. Entonces, eso es una fístula. Y va a producir también estos granos. Entonces, cuando veamos, ¿no? Tumoración, fístulas y granos de diverso color, que yo voy a explicar por qué suele tener distintos colores estos granos, es más probable que sea micetoma. Esas tres cosas. Empieza a haber tumoración en la zona de la lesión, la fístula y el grano. Eso es nada más lo más importante que tienen que acordarse de un micetoma. Cuando se trata de un micetoma verdadero, es decir, que es hongo, los granos son nada más que cúmulo de hifas. Y eso, en su diagnóstico y morfología, sí, el cultivo es el gol estándar. Y no se le tiene que echar antibióticos. ¿Por qué? Porque yo puedo visualizar la lesión, pero no sé si es provocado por un hongo o si es provocado por una bacteria. Entonces, si a mi medio de cultivo yo le echo antibióticos, pues estoy, si es que en el caso de que el micetoma es producido por una bacteria, pues estoy haciendo que ya no se siga reproduciendo. Eso es importante no echarle antibiótico al medio de cultivo. También se puede hacer examen directo, pero el gol estándar es el cultivo, en el caso del micetoma. Ahora bien, el actinomicetoma, que es el micetoma causado por bacterias, el más común es generado por nocardia, que es una bacteria ácido-alcohol, bueno, ácido-alcohol parcialmente, ¿no? Resistente. El más común es nocardia. Y cuando es eumicetoma, el más común es Madurella, Mycetomatis o grisae, pero Madurella. ¿Y qué pasa? Que en el actinomicetoma podemos ver granos rojos o granos blancos tendiendo a amarillento. Pero solo el actinomicetoma produce grano rojo. Entonces, si yo veo una lesión que tiene tumoración, fístulas y grano de color rojo, sí o sí es un actinomicetoma, es producido por una bacteria. Si yo veo que el grano es de color negro, sí o sí es producido por un hongo. Ahora bien, si el grano es blanco, ahí sí no podemos diferenciar como tal, porque tanto el eumicetoma y el actinomicetoma tiene agentes etiológicos que produce grano blanco. Pero sí, cuando es grano rojo y grano negro, sí podemos diferenciar en este caso. Para lo último, creo que era... Sí, ya pasamos a micosis sistémicas. En las micosis sistémicas o profundas, vamos a empezar con la paracoccidioidomicosis. También se le llama blastomicosis sudamericana. Esta es importante porque es muy propia de acá también de Latinoamérica. La paracoccidiomicosis, y más que todo también en nuestro país. Es un hongo dimórfico, saprofito, le gusta la materia orgánica en descomposición. Además, ¿cómo ingresa? Como ya les expliqué, las micosis profundas o sistémicas, la vía de entrada es por inhalación de conidios, inhalación de esporas asexuales principalmente. ¿Y cómo empieza a hacer daño este hongo? Este hongo se disemina a cualquier órgano, pero principalmente a órganos del sistema retículo endotelial. Cuando no se disemina y solo produce, por así decirlo,
infección en el alvéolo, suele haber una respuesta inmune. Los macrófagos controlan la infección y pues es autolimitado. Pero el problema es cuando ya se disemina a otro lugar el hongo. Entonces hay distintos síndromes clínicos que producen la paracoccidioidomicosis. En primer lugar, puede ser subclínica, es decir, no va a traer síntomas. Puede, como les digo, cuando afecta al sistema respiratorio, ¿no? Se controla la infección por el sistema inmune y es benigno, no produce síntomas. Pero puede pasar que en ciertas personas sí que la infección no se llegue a controlar y empieza a convertirse en una forma progresiva, ya bien sea aguda o crónica. Y el problema más que todo es cuando se disemina. Se puede diseminar por vía linfática, puede llegar a producir también signos que afecten, por ejemplo, a la mucosa oral y también extracutánea. Puede llegar a afectar a otros órganos. Cuando afecta simplemente al sistema respiratorio y no se cura, es decir, no se controla la infección, vamos a ver signos parecidos a una tuberculosis. Bueno, tos crónica, expectoración, disnea, fiebre, pérdida de peso. También puede llegar a afectar, como les digo, la mucosa oral, causando úlceras, como se puede visualizar acá. También llega a afectar la piel, causando nódulos, úlceras. Y lo más importante a mencionar es que les dije que se puede llegar a diseminar por vía linfática. ¿Y qué ganglios linfáticos afecta principalmente? Los ganglios linfáticos cervicales. Es muy común en la paracoccidioidomicosis ver estos nódulos en lo que es el cuello. También puede llegar a afectar otros órganos, ¿no? Pero principalmente vamos a ver en los ganglios linfáticos del cuello. Y el tratamiento... ya. Bueno, ese es un dato del tratamiento, pero antes de hablar del tratamiento hay que hablar del diagnóstico, cómo lo vemos. La morfología típica, lo más importante de la paracoccidioidomicosis es esta forma que tiene, que dice que es de rueda de timón. ¿Por qué? Porque dentro, como les digo, es un hongo dimorfo, es decir, dentro de nuestro organismo va a estar como levadura, pero va a empezar a dar estos yemitas alrededor, varios, va a empezar a hacer un montón de brotes que le va a dar esta apariencia que le dicen, ¿no? De rueda de timón. Es muy importante esto en la morfología de la paracoccidioidomicosis. Y en el tratamiento, algo que fue una pregunta, no estaba en las diapositivas, pero fue algo que nos mencionó el doctor, es de que en primera línea, tú pues a la persona le das un antifúngico, pero puede haber ocasiones donde puede pasar bastantes cosas, por ejemplo, una persona embarazada, etcétera, distintas condiciones donde en segunda línea se puede llegar a administrar a la persona un antibacteriano. ¿Por qué? Porque este antibacteriano, que es el cotrimoxazol, que es nada más que sulfametazol más trimethoprim, que lo que hacen estos dos antibióticos como tal es inhibir lo que es la producción de ácido fólico, que después iba a servir para que produzcan su ADN, sus bases. Entonces, lo que hacen como tal es que este hongo no siga sintetizando ADN. Bueno, lo hacen en las bacterias, pero también llegan a afectar al hongo, porque ningún organismo, pues, ¿no? Si no sigue sintetizando sus bases, su ADN, va a poder sobrevivir. Es por eso que se le da a este antibacteriano en ciertas condiciones a personas que presentan paracoccidioidomicosis, el sulfametazol más trimethoprim o cotrimoxazol. Eso es importante que entiendan, porque, por ejemplo, bueno, no viene en esto, pero cuando hay infección por Pneumocystis jirovecii, también se le da como tratamiento a las personas cotrimoxazol, porque es lo que hace es eso, inhibir la síntesis de ADN. Ahora pasemos con lo que es la aspergilosis. La aspergilosis es importante mencionar que aparte que causa infección sistémica, también va a causar, en este caso, una micosis oportunista. Los tres representativos que causan micosis oportunista son Cándida, Aspergillus y Cryptococcus. En el Murray también lo van a leer, Cándida, Aspergillus, Cryptococcus. Y la aspergilosis es también muy conocido porque, igual que la paracoccidioidomicosis, cuando llega a afectar al sistema respiratorio, suele tener signos muy parecidos a lo que es una TBC. Bueno, ya lo voy a mencionar porque hay distintos síndromes clínicos que produce esta aspergilosis. Primero, empezar de que
hay bastantes especies de aspergillus, principalmente aspergillus fumigatus y flavus son los más comunes. Y el flavus, algo a mencionar, es de que va a producir aflatoxina. Esa aflatoxina causa daño en el hígado. Es por eso que personas que se infectan de aspergillus flavus luego pueden llegar a tener, por ejemplo, cáncer al hígado porque esta toxina afecta a este órgano. Y el Aspergillus niger. El Aspergillus niger puede producir una otomicosis, es decir, afectar al canal auditivo externo. Y la epidemiología, bueno, ya les dije, ¿no? Que las micosis sistémicas es por vía respiratoria, principalmente la puerta de entrada. Y que no, o sea, la aspergilosis clínicamente, cuando vamos a ver, puede parecerse, puede imitar a una TBC, pero no, a diferencia de la TBC, no se contagia de persona a persona. Eso es imposible en el caso de una aspergilosis. Y en el diagnóstico, el gol estándar es demostración tisular, es decir, histopatológicamente demostrar que el hongo está en el tejido. También se le puede hacer, bueno, serología y también se puede hacer imagenología, vamos a ver, pero siempre relacionándolo con la clínica. ¿Por qué? Porque el aspergillus, ¿qué es lo que pasa? Es una micosis oportunista, les mencionaba. Es que el aspergillus es común, o sea, está por ahí, siempre va a convivir con nosotros. Y es un contaminante común de los laboratorios, es que está ahí. En una persona normal no debería pasar nada. Nuestro sistema inmune se va a encargar del hongo y ya. Es por eso que el síndrome clínico, por ejemplo, colonización, es decir, ingresa el hongo, nuestro sistema inmune se encarga y ya está, no pasa ni más ni menos. Pero bueno, cuando se trata de una persona que está inmunosuprimida, bien sea porque tiene una terapia de corticoides por mucho tiempo, tiene alguna neoplasia, etcétera, o ya tiene una enfermedad respiratoria de fondo, sí que este hongo le va a afectar gravemente. En una persona inmunocompetente, llega a colonizar el hongo, pero el sistema inmune se hace cargo, entonces no vamos a ver síntomas, o si es que hay síntomas, es súper leve. Va a parecerse a lo que es, en este caso, una gripe y ya, no hay más. Entonces, cuando pasa esto, a las personas no se les da antibióticos. Esperas que el sistema inmune haga lo suyo y ya está. Pero sí se le da tratamiento, ¿ok? Cuando ya hay respuestas, como en el caso de fiebres o infiltrados pulmonares. Si ves eso en la persona, sí se le da un tratamiento antifúngico. Ahora bien, en la aspergilosis alérgica, bueno, aspergilosis broncopulmonar alérgica, APA. Esta es como tal una reacción de hipersensibilidad, que cuando vean inmunología, es que, como les digo, en una alergia, una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, eso es una alergia, hay cosas normal que están como siempre, puede ser un alérgeno, el polvo, el aire, etcétera, los ácaros, que nosotros lo inhalamos y no nos pasa nada y ya está. Pero hay personas que tienen respuestas exageradas, pero no del hongo, o sea, no es por el hongo, es por la respuesta inmune. Entonces, este hongo nosotros normal lo inhalamos y ya está, pero en ciertas personas provoca una respuesta inmune exagerada, que es esta alergia, esta aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y pasa cuando ya la exposición a los conidios del aspergillus es repetida. Puede llegar a tener granulomas la persona, puede empezar un proceso fibrótico, y como se trata de una alergia, siempre puedes, relacionas con el incremento de la inmunoglobulina E. También puede haber eosinofilia. ¿Y cómo se le trata a la persona? Como si fuera una persona con asma. Se le trata con corticoides, con broncodilatadores. ¿Por qué? Porque igual que el asma alérgica, es simplemente la reacción del sistema inmune la que está provocando el daño como tal, no el hongo. Ahora sí, estos dos sí son graves, que es el aspergiloma o bola fúngica. ¿Qué pasa? Que como les digo, el aspergillus puede afectarte si tienes, en este caso, ¿no?, por la respuesta inmune como tal del cuerpo, o si es que tienes una enfermedad de base, una enfermedad respiratoria de base. Entonces, ¿qué pasa si se trata de una persona que tiene tuberculosis? La tuberculosis, ya de por sí la enfermedad hace cavitaciones en los pulmones. Entonces, el hongo cuando ingresa, se encuentra con una persona que está enferma, que está inmunosuprimida, y aparte que tiene huecos, por así decirlo, en sus pulmones. Entonces, aprovecha esas cavidades que ya están ahí, por la tuberculosis o por cualquier otra enfermedad, aprovecha para empezar a colonizar esa cavidad y ahí se queda. Entonces, ¿qué es lo que pasa a estas personas? Sus signos que van a presentar es los mismos signos de su enfermedad de base, porque el hongo no va a hacer nada más que empezar a colonizar esa cavidad.
que le ha provocado la enfermedad. Entonces, no se le tiene que tratar a la persona a menos de que haya hemorragia pulmonar. Ahí sí se va lo que es el tratamiento, que es sacar el hongo que hay en el pulmón. Nada más se hace eso. Y por último, la aspergilosis invasiva, que tiene un montón de formas, la aspergilosis invasiva. Pero lo más importante mencionar de la aspergilosis invasiva es de que afecta a personas inmunosuprimidas, pero más que todo que tienen neutropenia severa. Es decir, cantidad de neutrófilos, menciona el Murray, menor de 500 por milímetro cúbico. Y en este caso, bueno, hay infiltrados pulmonares y puede diseminarse. Eso es lo más peligroso de una aspergilosis invasiva, que se puede llegar a diseminar al sistema nervioso central y a otras partes. Y llega a ser mortal para la persona. Y más aún, pues, ¿no? Se trata de una persona inmunosuprimida. Eso es lo más importante mencionar de aspergilosis. Y ya, les hablaba del diagnóstico que se hace a través de ver al hongo en los tejidos, pero tenemos que saber cuál es la morfología del hongo. El aspergillus va a tener esta forma como de palmera, si les podría decir, de una forma, donde vamos a ver el conidióforo, ¿okay? Que es, por así decirlo, el tallito de esta palmera. Vamos a ver una vesícula, que es esta de aquí, está como el tumor que sale, de aquí de la vesícula, este circulito, por así decirlo, va a empezar a salir la métula y el fiálide. Algunas veces sale de frente el fiálide. Cuando sale de frente el fiálide se trata de una especie uniseriada. Pero cuando sale primero la métula y luego de la métula sale el fiálide, se trata de una especie biseriada. Y después ya empieza a salir lo que les digo, los conidios, que son las esporas asexuales del aspergillus. Como tal, y también puede tener forma columnar o radial. Pero lo más importante, o sea, lo que tienen que saber simplemente que un aspergillus, su forma es conidióforo, vesícula, métula principalmente y fiálide, o puede salir de frente a la fiálide. Y luego de esto ya empiezan a salir los circulitos chiquitos que son los conidios. Solamente eso es lo más importante que tienen que saber. Y como les decía, hay un montón de especies de aspergillus. Y entre todas las especies de aspergillus que hay, vamos a diferenciarlas por su cultivo. Acá tenemos Aspergillus fumigatus, flavus, niger y terius, que en este cuadro comparativo de aquí se menciona principalmente el color. Más que todo se diferencia por el color. En el caso de Aspergillus flavus vamos a ver un color verde amarillento, verde oliváceo, ¿no? En caso de Aspergillus niger, negro. En caso de Aspergillus terius es color terracota, color marrón, ¿no? Marrón. Y en caso de Aspergillus fumigatus, vamos a ver que acá varía. Puede empezar la colonia de forma blanca y luego puede empezar a hacerse un color gris. Y suele ser colonias algodonadas. Aquí se visualiza en el anterior. Entonces, fumigatus, quedarse que los colores, fumigatus, flavus, niger y terius. Terius marrón, niger negro, flavus verde oliva, ¿no? Y en el caso de fumigatus empieza como blanco y luego empieza a hacerse grisáceo. Eso nada más, lo más importante. Y luego seguimos con, ya, la última micosis sistémica, que es la histoplasmosis. En la histoplasmosis, acá, también es un hongo dimorfo. Y hay dos, o sea, la histoplasmosis puede ser causado por Histoplasma capsulatum barcapsulatum o Barr-Duboisi. Pero la más común, el agente etiológico más común, es Histoplasma capsulatum barcapsulatum. Ese es el más común. El Barr-Duboisi es más común en el África. Entonces, cuando si les dicen, por ejemplo, una pregunta de verdadero y falso, el Histoplasma capsulatum Barr-Duboisi es el agente etiológico más común que causa la histoplasmosis, eso es falso. El más común es el Barr-Capsulatum. Y la epidemiología, pues ingresa por vía respiratoria, inhala las esporas. Esto es importante. Mayormente, así como les decía que, por ejemplo, los hongos de las micosis subcutáneas les gusta estar en la vegetación, al histoplasma le gusta estar en la excreta de aves y murciélagos, pero principalmente aves. Entonces, también como que se convierte en una enfermedad ocupacional, ya, o sea, el diagnóstico de una micosis o de cualquier enfermedad no es solamente ver al hongo, ver al microorganismo. El diagnóstico tenemos que verlo con todo, desde la epidemiología, desde la persona, cómo es, en qué trabaja, qué situación está. Desde ahí ya se empieza a sospechar
qué agente etiológico puede ser. Entonces, va a ser más común, por ejemplo, en personas que se encargan de gallineros, etcétera. Entonces, desde ahí se ve. ¿Por qué? Porque le gusta a este hongo estar en la excreta de aves. Y murciélagos también, pero principalmente aves. Ahora sí, en la casa del patogenia, ya. Acá ingresa, ¿no? Yo inhalo las esporas del hongo, ingresa a mi sistema respiratorio, ingresa a mis alvéolos y mis macrófagos alveolares van a intentar tragárselo, o sea, eliminarlo, ¿no? Pero el hongo dentro del macrófago se vuelve, como es un hongo dimorfo, en su forma levaduriforme. Dentro del hongo se convierte en una levadura y empieza a infectar al macrófago. Entonces, bien inteligente el hongo, lo utiliza el macrófago como carro, para empezar a diseminarse. Empieza a diseminarse este hongo. Lo que hace es infectar a los macrófagos alveolares. Y puede llegar a diseminarse a otros órganos, principalmente a los órganos del sistema reticuloendotelial. Y esto es importante porque dentro de estos órganos del sistema reticuloendotelial también va a afectar a la médula ósea. Es por eso que las personas que tienen histoplasmosis, como pueden llegar a diseminarse a la médula ósea, pueden llegar a presentar anemia, trombocitopenia, leucopenia, es decir, todo, bueno, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, todo va a disminuir. ¿Por qué? Porque está afectando a la médula ósea. Ese es el caso cuando se disemina, ¿no? Histoplasmosis diseminada progresiva. Es lo más grave que afecta a la médula ósea. También puede causar úlceras orofaringias, puede causar hepatosplenomegalia, porque como está afectando, obviamente, ¿no?, a los órganos del sistema reticuloendotelial, está afectando al vaso, está afectando el hígado, causa esto. Y también puede llegar a afectar glándulas suprarrenales, válvulas cardíacas, sistema nervioso central, y puede llegar a ser letal, porque le puede llegar a esta persona a causar shock, coagulación intravascular diseminada y un montón de cosas que llega a la muerte de la persona. Esta es la forma más grave, cuando el hongo se disemina a otras partes. La forma crónica es pulmonar, porque ahí se queda en el alvéolo, y es muy similar también a una tuberculosis. Causa cavitaciones, pero en las partes apicales, en lo más alto, ¿no?, en los lóbulos superiores. También puede llegar a causar un cuadro fibrótico. Y la histoplasmosis pulmonar aguda, que suele ser en personas inmunocompetentes. ¿Por qué? Porque el sistema inmune responde y ya está. Lo máximo que puede hacer es asintomática en su mayoría, pero si es que llega a haber síntomas similar a una gripe, te puede llegar dolor de cabeza, fiebre y eso, no hay nada más grave. Muy raramente puede provocar fibrosis mediastínica, pero es muy raro. Lo más común es que no te dé nada de síntomas y el hongo desaparece, o sea que el sistema inmune ya lo destruye, o si te da síntomas muy parecidos a una gripe y ya, nada más. En diagnóstico y morfología, el gold estándar es el cultivo. El cultivo se puede hacer de muestras de esputo, de lavado broncoalveolar, de sangre, del tejido que sea que esté infectado, pero el doctor nos hizo mucho énfasis en el cultivo de médula ósea, que el gold estándar era el mielocultivo, él nos mencionaba. Y como está dentro del cuerpo, si tú vas a hacer, ¿no?, cualquiera de estas muestras de médula ósea, etcétera, de la sangre, de cualquier tejido que esté infectado por el hongo, vamos a ver levaduras dentro de los macrófagos, ¿ok? Así como lo ven aquí. ¿Sí? Estos puntitos de aquí son las levaduras, están dentro del macrófago. El tratamiento suele darle itraconazol, si es que los síntomas son prolongados, porque en primera instancia una persona inmunocompetente no le va a producir signos graves, entonces no se le da tratamiento, solo se espera que la respuesta inmune ya. Pero si es que los síntomas siguen, pues se le da itraconazol. Si es que llega a hipoxemia o disnea grave, disnea de dificultad respiratoria, se le añade anfotericina B, que es un poliano, que ya expliqué qué es lo que hacía. Y cuando ya se disemina, sí se le da los dos a la persona. Algo más de que, como les dije, es un hongo dimorfo. Esto lo vemos dentro del cuerpo, cuando le sacamos la muestra de algún tejido de nosotros. Esto vamos a ver levaduras, pero si, por ejemplo, en este caso, hacemos un cultivo a partir de los tejidos, pero lo ponemos a temperatura ambiente, podemos llegar a observar su fase micelial, que lo que hace es que va a empezar a hacer yemas, pero un montón de yemas alrededor que le dan como forma de espículas, ¿no? Mira aquí espículas y se le dicen macroconidios con forma de tubérculo.
nada más agregar, porque esto no lo hemos realizado en teoría, pero sí que lo hemos realizado en práctica, que lo que es Candida albicans y Cryptococcus neoformans. Estos dos son micosis oportunistas, porque en personas que no son inmunosuprimidas no debería causar mayor problema, pero sí, en personas inmunosuprimidas sí que causa enfermedades graves. Caso de Candida albicans, en la parte práctica, lo que vamos a visualizar son blastoconidios, clamidiosporas, clamidosporas, que las clamidosporas no son más que estructuras de resistencia. La pseudohifa, que como es una levadura, la Candida albicans es dimorfo, sí, puede formar pseudohifas en su forma levaduriforme y estos blastoconidios. En agar saborao, que es el medio cultivo para los hongos, vamos a ver colonias blancas pálidas. Y hay un medio, que es el medio cromoagar cándida, que cándida hay un montón de especies. La que causa principalmente enfermedades cándida albicans, pero para diferenciarlo de sus otras especies, hay este medio de cultivo, que es el cromoagar cándida, que es un medio de cultivo selectivo y diferencial. Eso sí fue una pregunta de examen del práctico, si no mal me acuerdo. Es un medio selectivo y diferencial. ¿Por qué? Porque un medio selectivo, bueno, también para que sepan, esto les va a servir tanto para ver bacterias, para ver lo que sea. Un medio selectivo se refiere a que yo solo quiero ver algo. Entonces empiezo a añadirle, por ejemplo, cierto tipo de antibióticos cuando se trata de un medio de cultivo para bacterias, ¿no? En este caso, ciertos antibióticos para inhibir otro tipo de bacterias y solo centrarme en lo que quiero ver, en lo que quiero ver si hay este tipo de bacteria o no. Entonces, un medio selectivo es cuando pongo ciertas condiciones, no necesariamente antibióticos, medicamentos, sino pongo ciertas condiciones en el cultivo para eliminar otros microorganismos y que solo pueda crecer lo que yo quiero. Eso es un medio selectivo. Un medio diferencial es, su mismo nombre lo dice, que dentro de Cándida yo quiero diferenciar entre las especies. Entonces, es Candida albicans, Candida glabrata, Krusei, famata. Entonces, el diferencial sirve para diferenciar entre especies. El selectivo sirve simplemente para, que hacerlo exclusivo, ¿no? Como que no hacer que crezca otra cosa que no sea lo que yo quiero ver. Y el diferencial sirve para que entre lo que está creciendo pueda ver qué especie específica estoy tratando. Eso pasa con el cromoagarácea. ¿Por qué? Porque lo diferencia a partir de colores. El Candida albicans tiene este color verde acá, representativo. Bueno, el famata no tiene color, el tropical es azul y el lauris es de color más celeste. Entonces, estos son el cromoagarácea, lo que vimos en el práctico, y en el caso del Cryptococcus neoformans, es una levadura y se usa mucho con el Cryptococcus neoformans la tinta china, ¿ok? Que vimos, que les expliqué que lo que hacía la tinta china es no pintar el halo. Entonces, cuando no pinta el halo, va a dejar esta forma como brillante de la cápsula de la levadura, porque no la tiñe. Y las colonias que hacen agar saborao son colonias mucoides, o sea, como si fueran, ¿no? Muco, y son blanquecinas y son lisas. También la señorita, bueno, cuando realizamos la parte del práctico, nos dijo de la asimilación de ciertos azúcares, bueno, que ya les mencionará, que era la nemotecnia, perdón, Sara Mesela y Dulce Gatea, que era lo de sacarosa, rafinosa, melobiosa, celobiosa, lactosa, dulcitol, trealosa y galactosa. Pero ya, bueno, en las diapositivas la señorita cuando nos explique ya estará ahí. Y eso era lo principal de estos dos hongos, que son hongos oportunistas, igual que Aspergillus. Aspergillus, Candida y Cryptococcus son hongos oportunistas. Y eso es todo. Gracias. Nada más.